Siberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, Muy bien, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en nuestro programa del Relator Nauta Contraataca en Radio Caput, como cada martes y como cada jueves, en esta maravillosa señal que también transmite a través del streaming, a través de YouTube. Muy bien. En tiempos difíciles, por cierto, ¿no? Siempre nos decía Rodolfo Walsh, y es una de las consignas que tengo en mi tarea como profesional de la comunicación, que al mismo tiempo abreva en la militancia política y en la historia de nuestro campo nacional y popular, de ese pueblo que a través de distintos procesos tiene, por supuesto, la posibilidad de dar ese testimonio en estos tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de una sociedad adormecida, tiempos de una sociedad que ha incorporado el discurso mediático de que solo se puede vivir mal en la Argentina, de que hay que comer mierda como si esta fuese rica, y alguna vez dijo Serrat, aunque muchas moscas vayan a comer mierda, eso no quiere decir que la mierda sea rica, ¿no? También, por supuesto, momentos difíciles para nuestros compañeros, para el compañero Julio De Vido, a quien estamos abrazando en este momento. Los compañeros han ido a manifestarse hacia las puertas de Seiza, lo van a hacer más tarde a las puertas de Comodoro Pi. Y tiempos también de espejitos de colores, tal como ocurrió en la conquista. Porque ahora parece que no hemos aprendido nada. Ahora nos venden el espejito de colores del acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo comercial que va a salvar a la Argentina. Y sin embargo, me encontré en estas horas con una muy buena columna del economista Mariano Kestelboim en La Política Online, donde justamente desmitifica todo este supuesto beneficio que traería el acuerdo con los Estados Unidos, y bajo el título Destruir la industria, analiza este acuerdo que con tantas pompas y señales hoy nos venden los medios de comunicación y los periodistas del poder. Y ya lo tenemos a Mariano Kestelboim en comunicación con nosotros, a quien siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con este programa. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por atendernos. Bienvenidos aquí a Radio Caput en esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevos espejitos de colores en tiempos modernos, ahora el acuerdo comercial con los Estados Unidos, Mariano. Sí, me parece muy buena la analogía que hiciste. Claro, sí, para mí es una devolución de favores. Recordá que hace muy poquito hubo un salvataje extraordinario del Tesoro de Estados Unidos, un tesoro que fue absolutamente decisivo. Si no llegaba a ese salvataje, el gobierno de Milei terminaba de explotar. Y bueno, con esos recursos ahora me parece que los han comprometido a los funcionarios del gobierno para que entreguen
los sectores de la industria que para ellos son más apetecibles, que básicamente son medicamentos, productos químicos, automóviles, maquinarias, productos de tecnología para la información y una vasta gama de productos agrícolas. También exigen la eliminación de la tasa estadística, que Argentina cobra 3% a todas las importaciones, pero solamente se eliminaría a las importaciones que vengan de Estados Unidos. Estimo que las preferencias arancelarias sería llevar los aranceles a todos esos sectores a cero, después acomodar las certificaciones de productos a los estándares de Estados Unidos, eliminando los controles soberanos que tenemos nosotros en función de nuestro medio ambiente, nuestra idiosincrasia, nuestra infraestructura productiva. Bueno, todo eso no interesa, tenemos que compatibilizarla con Estados Unidos en todo caso, y nos ofrecen que van a considerar reducciones arancelarias en dos sectores de altísimo nivel de concentración, que son acero y aluminio, que hoy Argentina tiene que pagar un extra de 50% para poder exportarle, y alguna ampliación del cupo que impone Estados Unidos para comprarle a Argentina carne vacuna. Eso sería el acuerdo, en principio, por lo menos lo que ha comunicado la Casa Blanca. El gobierno nacional no ha negado nada de lo que dice ahí, y en principio habría que tomar ese comunicado, como un principio de acuerdo. Y se dice que el 5 de diciembre Milei, cuando vaya por el sorteo del Mundial, se lo cruzaría a Trump para firmar el convenio. Así ahora, que bueno, de este desglose que vos hacés, en principio no habría ningún beneficio para la Argentina, todo lo contrario, es una reprimarización de la economía argentina, es cortar el desarrollo dispar, por cierto, de muchos de estos sectores, pero que son sectores que a través de la sustitución de importaciones han dado trabajo, han generado desarrollo. El automotriz, por ejemplo, estoy pensando, un lugar clave en algunas provincias, ¿no? Por eso no se entiende cómo se vende como tan beneficioso a la población este acuerdo. no, además, Argentina estaría violando el Tratado de Asunción, que fue el tratado internacional que creó el Mercosur, por un lado, y entonces si termina de romper con el Mercosur, estaríamos perdiendo también las preferencias arancelarias que tenemos por formar parte del bloque. Entonces había que, para exportar a Brasil, Uruguay y Paraguay, y posteriormente a Bolivia y Venezuela, habría que ser mucho más competitivos, porque tendremos que pagar el arancel, y entonces sería necesaria una reducción de costos. Entonces también estaríamos perdiendo en ese sentido un mercado muy importante para la Argentina. Un quinto de las exportaciones totales van a esos destinos, y quinto, el 60% son manufacturas industriales. Así que son puestos de trabajo que no solamente se estarían perdiendo en el mercado interno por las importaciones que vendrían de Estados Unidos, una economía tecnológicamente muy superior, sino también la chance de poder exportarle a los socios del bloque regional también estaría muy, muy disminuida, y estaríamos destruyendo la principal plataforma de integración regional que tenemos, por este gran salvataje que consiguió Milei, salvataje de su gobierno. Claro, digamos que para salvar al gobierno de Milei hay que terminar perjudicando a gran parte de la sociedad argentina, ¿no? Parece una ecuación que a simple vista no es nada beneficiosa para los argentinos, sí, tal vez lo sea para el gobierno de Milei. Pero claro, es como que todos la miramos de afuera. Yo decía que tenemos una sociedad adormecida, una sociedad que ha incorporado, ¿no? Ha racionalizado el discurso hegemónico de los medios y bueno, y no cuestiona nada. Y cuando aparecen cuestionamientos como este que vos planteás, digamos que lo ningunean, pero es importante el aporte que vos hacés en ese sentido, Mariano. Ahora no termino de entender por qué la industria y muchos de estos sectores que son importantes, el automotriz, vos bien lo marcabas, también un sector que tiene, digamos, ventajas comparativas como lo es el campo, también se ve perjudicado.
¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no alzan la voz? ¿Por qué incluso hasta manifiestan su concordancia con este acuerdo, no? Sí, la verdad que no lo entiendo. No dicen absolutamente nada. Estarán esperando que esté la letra del texto del acuerdo, no lo sé, porque en el texto del acuerdo quizás hay un cronograma de grabación, y ese cronograma es muy amplio y no los afecta hoy, y para más adelante ya estarán reconvertidos. La verdad es que desconozco por qué no salen a protestar. Claro, bueno, uno lo puede pensar por ahí por el lado político, por el lado de las represalias que puede llegar a tener, sobre todo cuando vos haces una crítica desde el establishment mismo, vos sabés que todos los demás sectores del establishment salen a cruzarte con todo, sobre todo utilizando toda la artillería mediática, ¿no? Ahora, digamos que acuerdos como este ha habido muchos en la historia argentina. Algunos lo comparan con el pacto Roca-Runciman, ¿no? Aquel famoso pacto donde Argentina vendía la materia prima y después compraba las manufacturas. ¿Se le parece mucho en ese sentido a este nuevo acuerdo? Sí, porque es un acuerdo de sumisión, desequilibrado, muy desequilibrado, y con una potencia económica que está en un proceso de transición, está en proceso de transición de decadencia, relegando en alguna medida su primer lugar, por lo menos en términos indiscutidos, en la economía mundial, relegándolo en manos chinas. China cada vez va ganando participación de mercado, teniendo una influencia creciente. Entonces, por lo menos Estados Unidos está compartiendo con China. Y en los años 30, en 1933, cuando se firmó el pacto Roca-Runciman, Argentina también estaba en una situación de fragilidad y de sumisión, y Gran Bretaña era la gran potencia internacional de la época, y también estaba en un proceso de transición, de decadencia, en el cual cada vez la figura de Estados Unidos ganaba espacio en las relaciones de poder mundial, y Gran Bretaña se iba contrayendo en términos de influencia. Así que sí, perfectamente se puede asemejar una situación a la otra. Mira qué interesante. Mariano, ¿qué estás viendo de la economía, de la coyuntura económica actual, donde, bueno, parece que los mercados en ese sentido han respondido al mandato electoral, pero la recesión no se frena, ¿no? La situación de las familias argentinas es cada vez más difícil en cuanto a los ingresos, en cuanto al endeudamiento, la economía no se reactiva, la industria ni hablemos, los datos son realmente muy malos para la industria. ¿Qué estás viendo en ese sentido, Mariano? Mira, claramente la agenda financiera, esa hecatombe que estaba produciéndose, se aplacó. La billetera del Tesoro de Estados Unidos es la explicación fundamental. Entonces los operadores financieros cesaron en esa devoción que tenían para comprar dólares, y entonces los activos nacionales se están revalorizando. Pero bueno, ahora emerge otra de las contradicciones del modelo económico de Milei. Ya mientras el frente externo está bien defendido por el Tesoro de Estados Unidos, la problemática es interna, y en ese sentido lo que se aprecia es un deterioro muy grande de las condiciones laborales, una precarización laboral muy importante, y me parece que en este escenario el gobierno de Milei está haciendo todo lo posible para no devaluar, pero en el medio tiene que superar una tensión distributiva creciente, donde su principal caballito de batalla es agrandar el nivel de desempleo, agrandar el nivel de desocupación, de precarización laboral, para reducir los costos laborales en dólares. Hoy el costo laboral en dólares, el salario medio, ni siquiera el promedio, el medio, es de $1.200. Entonces eso está muy por encima
de los salarios en la región, y me parece que el foco de conflicto que hoy tiene Milei y que tratan de conducir es reducir los costos laborales para que la economía argentina se vuelva competitiva. Fíjate que la economía argentina no genera inversiones, no estimula inversiones, porque los costos internos medidos en dólares son muy altos. Y lo único que se anima el gobierno de Milei para buscar que se reduzcan esos costos es deteriorando la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, hoy el principal instrumento que tiene es ir destruyendo empleo público y también destruyendo empleo privado. Desde que asumió ya se perdieron 500.000 de puestos de trabajo registrados. Más fueron del sector privado que del sector público. Entonces es un escenario bastante parecido al de la convertibilidad, donde vemos un deterioro grande y buscan, erosionando derechos de los trabajadores, ganar competitividad y así dar vuelta a la situación. Y Argentina lamentablemente no soporta este tipo de políticas económicas, ya lo vimos en 2001. Me parece que vamos a un escenario parecido al de fines de los 90. Claro, claro, porque en definitiva es un poco digamos, la alegoría del perro que se muerde la cola, porque vos ajustás, pero al mismo tiempo los trabajadores pierden capacidad adquisitiva, consumen menos, se recauda menos, y así es un círculo vicioso de nunca acabar, Mariano. Y siempre pidiendo deuda. Exactamente. Y más deuda, sí. y más deuda. Sí, la figurita que aparece ahora novedosa y que es fuerte, además del apoyo de Estados Unidos, es que el apoyo de Estados Unidos llega por eso, tiene que ver con el sector energético y la minería. Ahí Argentina en pocos años va a poder exportar más del doble de lo que está exportando hoy. Entonces, esa riqueza garantiza la posibilidad, esa riqueza futura, garantiza la posibilidad de seguir tomando deuda. No es un escenario idéntico al de los años 90, que en los 90 teníamos los precios de los commodities a la baja, y hoy tenemos un escenario externo con un futuro de mediano plazo bastante venturoso. Entonces, yo creo que están construyendo un puente de financiamiento externo para que después todas esas riquezas puedan ser acaparadas tranquilamente por las potencias, en particular por Estados Unidos. Y en el medio, como te digo, hay crisis distributiva, y esa crisis distributiva creo que es el principal talón de Aquiles del modelo económico. Claro, claro, claro. Para finalizar, Mariano, y agradeciéndote como siempre tu amabilidad, hoy surgió un debate entre los economistas respecto de las cifras del superávit fiscal que el gobierno ha declamado, como que ha conseguido otra vez superávit, pero sin embargo algunos cuestionan esos números diciendo que en realidad no están teniendo en cuenta los intereses de la deuda, ¿no? ¿Qué podés decir al respecto? Sí, el cálculo que hacen en la exposición de datos del superávit tiene en cuenta una contabilidad de caja de lo pagado, no de la deuda flotante, o sea, compromisos que están pendientes de pago, ni tampoco lo devengado, o sea, lo que todavía no fue pagado, pero que ya debería estar siendo contabilizado. Entonces, a través de una contabilidad creativa, el gobierno expone esas estadísticas. Y es natural que baje la recaudación por la recesión, más las excepciones o las reducciones, mejor dicho, en el impuesto a los bienes personales, también la alícuota cero para las retenciones agrícolas preelectorales. Esos factores disminuyeron fuertemente los recursos tributarios, el ingreso, por supuesto también la recesión. Eso va mermando la capacidad recaudatoria del Estado y no se han generado nuevas alternativas de ingreso, de recursos. Al mismo tiempo van creciendo como bola de nieve el pago de intereses de deuda. Entonces, lo único que les ha quedado es apelar a la contabilidad creativa. Es por eso que
ya aparecen informes de consultoras reconocidas, incluso dentro del espacio ortodoxo, como Empiria. Empiria es una consultora que es de Hernán Lacunza, el ex ministro de Mauricio Macri y también ministro de Vidal en la provincia de Buenos Aires, que señala que el déficit fiscal financiero bien calculado, o calculado con la metodología anterior, equivale a 2,3% del Producto Bruto Interno. Y no hay superávit, como dice este gobierno. Entonces, bueno, sí, empieza a mostrarle el hacha, como se dice. Mariano Kestelboim, gracias, y hasta cualquier momento. Por favor, un gusto, saludos. Hasta luego. Gracias, Mariano Kestelboim, muy buen economista y analista que charlaba con nosotros a propósito de una opinión, de una crónica que publica en La Política Online acerca de este tratado, de este tan mentado tratado, acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina y el gobierno de Milei, porque la Argentina no participa. Es totalmente ilegal la participación de Argentina si el Congreso no interviene en los tratados que lleva adelante la nación. Por Constitución Nacional el Congreso debe intervenir. Y aquí, por supuesto, se obvió al Congreso porque lo que se pretendía era mostrar esto, mostrar un acuerdo que es un verdadero espejito de color otra vez para la población argentina y que lamentablemente la población argentina compra como compraban nuestros pueblos originarios cuando llegaron los conquistadores y también les pasaba lo mismo, le vendían los espejitos de colores. Y en ese sentido hay que advertir a la población de cómo son las situaciones y qué es lo que se está firmando y qué es lo que se está acordando. Y en realidad es muy perjuicioso para nuestro país lo que se está acordando, ¿no? Es de un enorme prejuicio, ya lo señala bien Mariano Kestelboim. Son acuerdos comerciales que benefician ampliamente a los Estados Unidos y no benefician en nada a la población argentina, ¿no es cierto? Llamémonos por el WhatsApp. Ahí estamos, y entonces es interesante este aporte que nos hace Mariano Kestelboim para no comprar a sobre cerrado algo que es tan perjudicial, ¿no? Fíjense ustedes, sectores que van a ser notoriamente perjudicados, por ejemplo, la industria automotriz. ¿Qué va a pasar en la provincia de Córdoba, donde la población votó masivamente a Milei? ¿Qué va a pasar cuando se termine definitivamente la industria automotriz en una provincia donde justamente esa industria da mucha mano de obra, da mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, seguramente le vendrán con un cuento nuevo y comprarán los muchachos totalmente alienados al discurso mediático. A todo esto, ¿qué pasa en el peronismo? ¿Qué pasa en un peronismo que evidentemente ha sentido el impacto de la derrota? Que si bien uno va a los números específicos, no es tan amplia como se la ha vendido a través de los medios de comunicación, pero que es una derrota al fin. Y siempre deja secuelas y deja debates. Y deja debates de cara a la propia interna del peronismo, pero también hacia afuera. Porque hay una sociedad que está esperando respuesta. ¿Quién responde ante este acuerdo comercial tan perjudicial para el pueblo argentino entre los Estados Unidos y el gobierno de Milei? Nadie responde, hoy no responde nadie. Por eso queríamos charlar acerca de este tema y otros con el gran Paco Durañona. Ustedes lo conocen bien, fue intendente allí en su localidad de Areco, fue senador provincial y es un hombre importante dentro del peronismo bonaerense. ¿Cómo te va, Paco? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. Aquí Javier Vicente, ¿cómo andás? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, preocupado, ¿no? Preocupado porque en la Argentina pasan cosas y se están comprometiendo cosas de cara al futuro nuestro y el peronismo la mira de afuera, ¿no? ¿Qué está pasando, Paco? Contanos, según tu mirada. Sí, no puedo decir exactamente qué está pasando porque no hay nada que se pueda ver como para poder sacar alguna respuesta concreta a esa pregunta. Lo que puedo es aportar mi reflexión sobre este panorama que se está viviendo en la Argentina y un peronismo que no tiene una crisis ahora por una derrota electoral reciente, sino que
nuestro movimiento, por lo menos nuestra mirada, la venimos diciendo hace tiempo, está en crisis hace muchos años. No salimos de una lógica conurbanesca, por decirlo de algún modo, de una estrategia que está fuertemente ligada a una pequeñísima geografía de la Argentina, que es el primer y segundo cordón del conurbano, los municipios más populosos, en una estrategia electoral, llamémosle, donde efectivamente en la mayoría de las veces el peronismo tiene un muy buen acompañamiento del electorado de esos municipios del conurbano muy populosos, pero eso no puede convertirse, no podemos enamorarnos ni convertirse eso en nuestro modelo, porque deja de ser un movimiento nacional para convertirse en un partido vecinalista municipal, donde la agenda es acotada, donde se fragmenta gran parte de argentinos y argentinas y de territorios y de agenda que tiene que ver con el interior y con otras necesidades, además de que el riesgo de que te salga mal es muy grande y de hecho nos está saliendo mal. Entonces me parece que después de ya haberlo dicho muchas veces, después de haber pasado por el frustrado gobierno 2019-2023, donde, bueno, el candidato y el presidente fue un porteño, y a quien se decidió poner al frente de la provincia de Buenos Aires también era un porteño, y la figura del gabinete y los principales candidatos y la estética y la agenda era todo vinculado y relacionado con una decena de municipios del conurbano bonaerense. Que esto no significa ir en contra ni de los intendentes, que hacen una tarea titánica, ni tampoco de los votantes de esos territorios que han salvado las papas más de una vez. Pero lo que quiero decir es que el peronismo, nuestro movimiento, la política nacional, no puede enfrascarse exclusivamente en esa agenda y además no solamente no proponer, sino que cuando nos toca gobernar, no hacer nada de lo que nuestro electorado histórico nos reclama, y gran parte de los argentinos necesita que el peronismo resuelva cuando le toca hacer gobierno. Por poner un ejemplo, la agenda productiva, la agenda de reforma judicial, la agenda federal, la agenda logística, de infraestructura. Bueno, hay muchos temas que quedaron en el tintero y eso explica las derrotas, las últimas derrotas, y derrotas muy fuertes, como ha sido la elección a presidente del 2023. Coincido con vos ampliamente, Paco, la necesidad de un proyecto nacional. El peronismo nació como un proyecto nacional, después fue hacia lo territorial, pero nació en la Secretaría de Trabajo y Previsión de aquel gobierno del GOU, cuando Perón utilizó un lugar de funcionario para desarrollar una política, y era una política con sentido nacional. Ahora, No, y además, sí. Perdón, Javier, y basado, estructurado como columna vertebral en los trabajadores, en el movimiento obrero, con una... A ver, los territorios también son fundamentales. Ahora, los territorios de la Argentina, no los territorios de una porción que no llega ni a ser el 3% de la superficie territorial del país, que son los municipios del conurbano. Está bien, será una parte fundamental, esencial, porque sabemos que vive una gran cantidad de población, pero no podemos quedarnos ahí. Y cuando uno analiza, vos lo decías cuando me estabas presentando, o escuché el final de un comentario sobre la agenda actual, ¿no? El acuerdo con Estados Unidos, la agenda productiva, la agenda energética, la agenda de minerales, las reformas que está llevando adelante el actual gobierno. A mí, la verdad, Javier, te soy sincero, a mí me da una gran envidia ver la manera en que este gobierno, en que el presidente Milei todos los días mete temas en la agenda.
Todos los días hay una temática nueva. Guste o no guste, Claro. el problema es que indudable. el problema es que nosotros no estamos respondiendo a la medida de las circunstancias. Entonces yo te hago la pregunta al revés, Paco. Más que esperar qué piensa o qué quiere hacer el peronismo, ¿qué pensás vos la sociedad le está demandando al peronismo? Porque ahí hay una sociedad que, es cierto, votó la continuidad del gobierno, pero la votó en un 40%. Hay un 60% de la sociedad que no ha votado al gobierno y que me imagino está esperando que el peronismo la defienda. Ahí tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos que perjudica a la industria, al campo, a los trabajadores, y nadie dice nada, y todos agachando la cabeza, y bueno, y sí, dale nomás con el acuerdo. Hasta hay algunos sectores dentro del peronismo que avalan el acuerdo y que lo elogian, increíble, ¿no? Bueno, yo por ahí también voy a sonar un poco escandaloso, no lo voy a elogiar porque la verdad no conozco la letra chica y la verdad que todavía no es ningún acuerdo, es simplemente una expresión de deseos. El acuerdo se tiene que firmar y tiene que pasar por los estamentos correspondientes para que efectivamente se consolide, con lo cual es un momento espectacular para discutir sobre cuál tiene que ser la posición de Argentina y cuál tiene que ser la posición del peronismo respecto del vínculo con Estados Unidos. Porque tampoco yo quiero caer en la incoherencia de apoyar y aplaudir cualquier cosa que se haya hecho en su momento con China o que se haya pretendido hacer con los BRICS, ya sea swaps, endeudamientos, permitir una apertura indiscriminada de cualquier tipo de producto que venía de China y que por supuesto hizo un daño terrible en gran parte de la industria argentina, esto también hay que reconocerlo, solamente porque venía de la mano de gobiernos que eran propios. No, yo no me quiero quedar en ese facilismo. Yo quiero también analizar y ver qué posibilidades nosotros tenemos para ampliar nuestra mirada de alianzas estratégicas en el mundo. Y además, Javier, seamos sinceros, ¿qué fortaleza, qué posibilidades Argentina tiene, qué fortaleza tiene para dar una pelea de igual a igual con quien es nuestro principal acreedor? Ya sé, no fuimos nosotros los que llevamos las cosas a ese lugar. Ahora, también nosotros tenemos que actuar con cierta inteligencia táctica, ¿no? Y ver, bueno, no estamos de acuerdo con esto, pero ¿por qué no analizamos algunas opciones que podrían llegar a ser quizás interesantes para el desarrollo argentino, para el consumo de los argentinos, para un intercambio comercial que beneficie las exportaciones de Argentina? Incluso cuando se habla en ese acuerdo, a ver, ¿algún peronista va a estar en desacuerdo con la parte de esa expresión de deseos con Estados Unidos, donde se intenta poner límites a productos que vengan de países donde hay, llamémoslo así, trabajo esclavo? ¿O el peronismo no es un defensor de los derechos de los trabajadores? Digamos, hay discusiones acá que yo no me voy a cerrar a darlas, o que no quisiera cerrarme a darlas, claro, solamente porque esto viene de un gobierno que no es peronista, o porque viene de Estados Unidos. La contradicción del gobierno, la contradicción del gobierno es justamente esa, ¿no? Que ha abierto las puertas de par en par a los productos chinos, a plataformas como Jane o Temu, que están destruyendo la sustitución de importaciones en la Argentina y por lo tanto el trabajo de los argentinos, y después firma un acuerdo con Estados Unidos diciendo que China no tiene ni que pasar por a 200 millas del mar argentino. Ok, esa será una cuestión que podremos señalar llegado el caso. No me parece que este sea el momento. No podemos estar los 4 años de gestión señalando permanentemente las cosas que consideramos que son errores del gobierno y quedarnos exclusivamente ahí. Bueno, además de eso, que es correcto, y hay un montón de otras... No quiero entrar en señalar los errores, porque eso es parte de la diaria. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Bueno, además de eso, ¿qué otra cosa el peronismo puede ofrecer en esta instancia? No vamos a discutir cuál tiene que ser nuestro vínculo con Estados Unidos. Insisto, que si en algún momento nos toca volver a gobernar, tiene que ser parte del debate electoral. ¿Qué es lo que vamos a hacer
con la enorme deuda que nos dejaron los gobiernos de Macri y ahora de Javier Milei, y que no pudimos negociar en las condiciones que hubiésemos esperado cuando nos tocó ser gobierno, porque nos tocó ser gobierno 4 años y no resolvimos ese problema. No. Nos tocó ser gobierno 4 años y tampoco resolvimos el problema judicial en la Argentina. Y ahora nos rasgamos la vestidura y estamos viendo a ver qué compañero dice o no dice respecto de la prisión de Cristina o la injusta prisión efectiva a Julio De Vido. A ver, yo tampoco me olvido que cuando lo desaforaron a Julio De Vido, hubo muchos legisladores de nuestra fuerza política que no bajaron al recinto para defender esa posición. Entonces, me parece que acá también hay que revisar muchos conceptos, pero principalmente acciones. Javier, nosotros fuimos gobierno de los últimos 25 años, de los últimos 6 gobiernos que hubo en el siglo XXI, gobernamos 4. En los 2 que no gobernamos, se nombraron 2 jueces por decreto en el caso de Macri y 2 jueces por decreto en el caso de Milei, que en el caso de Milei estuvieron a punto de quedarse porque hasta uno llegó a asumir. Y cuando nos tocó a nosotros gobernar en 4 de esos 6 gobiernos, hicimos una modificación de la Corte donde entró un juez como Ricardo Lorenzetti, es decir, hicimos una reforma judicial para que después hubiera jueces que avanzaran en la persecución de quienes militamos en el peronismo, o peor aún, nos quedamos de brazos cruzados y no hicimos nada. O designamos una procuradora general, una jefa de fiscales, que a la primera de cambio, por una cuestión, que obviamente hay presiones cuando uno está en el poder, dejó el cargo, había sido elegida por unanimidad. Entonces me parece que acá hay que revisar algunas cuestiones. Elegimos candidatos que al otro día empezamos a pelearlos y a torearlos. Bueno, entonces hagamos un procedimiento distinto de selección de candidatos. Bueno, ¿por qué no pensamos en que los candidatos tienen que ser los que verdaderamente estén planteando y proponiendo agenda hace un tiempo largo y que por ahí no seamos rubios, altos y de ojos azules? Pero sí tengamos convicciones firmes y cuestiones para plantear y conocimiento de los territorios donde queremos gobernar. Me parece que también tenemos que discutir un poco sobre esto, ¿no? Más que estar señalando con el dedo lo que está bien o lo que está mal, que también hay que hacerlo. Claro, claro. ¿Y te resuelve la situación, digamos, que haya un entendimiento de dirigentes o que alguien asuma el liderazgo? Muchos dicen, bueno, Cristina debería dar un paso al costado del liderazgo, está presa, ¿no? Yo siempre se lo recuerdo, está presa, está obligada a dar un paso al costado, aunque siga haciendo política y vaya si lo hace. Pero ¿cómo le vamos a pedir un paso al costado a Cristina? No existe que un liderazgo de la potencia que tiene Cristina se pretenda que la superación de un proceso o el inicio de un nuevo ciclo sea pidiéndole, por favor, correte que ahora vengo yo. No es así, hay que construirlo. Y construirlo no significa enfrentarlo, sino construirlo con inteligencia, con táctica, con estrategia, con programas, con discusiones, y decir, aunque se pague costo político, aquello que uno observa que de esta conducción no ha resuelto los problemas. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la propia Cristina es justamente eso. Bueno, después, si la consecuencia de decir algo que no gusta es que no entras en las listas, que no te acompañan, que te corren, que te ningunean, y bueno, eso es la militancia también. Claro. Ahora, si vamos a estar todos diciendo lo que se quiere escuchar para que después nadie me corra o para que después nadie me mire de costado bueno, la verdad que yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso y me parece que ese es un problema grave también que tiene el peronismo. Necesitamos actitudes altruistas en ese sentido, Paco. Yo siempre le digo a los compañeros, los 30.000, ninguno quería ser funcionario, eran militantes que creían que se podía cambiar la historia del país, pero ninguno militaba para ser funcionario. Hay que empezar a tener actitudes altruistas y también hacia la sociedad. El tema de la ética también es muy importante, de la ética y la responsabilidad de la ética desde la política, ¿no? Totalmente, y además, Javier, la cantidad de militantes encuadrados en el concepto que vos acabás de mencionar, que hay en la Argentina, en las grandes ciudades, en el conurbano, en los pequeños territorios del interior, en las provincias más alejadas,
que no tienen ningún cargo, ni figuran en ningún lado, ni son candidatos a nada, ni están buscando eso, pero que dan la pelea y dan la discusión, son innumerables. Acá el problema es que hemos modificado la metodología de definir quiénes son los que van a ponerse al frente y representar y principalmente tomar las decisiones. Si quienes van a estar en las listas y quienes van a ponerse al frente de tomar las decisiones son aplaudidores u obsecuentes de turno, bueno, va a salir mal, va a seguir saliendo mal. Tan mal que la principal líder de nuestro movimiento está presa. Claro. Y que el compañero Julio De Vido está pagando la cárcel injustamente. ¿Qué peor que eso puede haber? ¿Qué peor que eso puede haber? No gobernamos, perdimos la elección, la principal dirigente de nuestro movimiento está presa. Hay otros compañeros que son perseguidos y maltratados, como el caso de, y hace años que ya lleva una persecución el compañero Julio De Vido, que ha sido un hombre central en el gobierno de Néstor y en los dos gobiernos de Cristina. Y sin embargo, seguimos con la discusión pequeña de si es él o soy yo, si las nuevas canciones o las viejas canciones. La verdad que eso, por supuesto que si lo genera hartazgo a nosotros, que estamos comprometidos con esta vocación política, ¿qué nos preguntamos respecto a lo que vota la gente? La gente vota lo que vota porque obviamente que está harta de ver lo que nosotros también vemos con claridad o creemos que somos tan vivos que lo vemos nosotros y la gente no lo ve. No, yo tampoco romantizo en ese sentido a la sociedad, ¿eh? Yo creo que la sociedad está bastante alienada al discurso mediático, me parece que fue algo que nosotros desatendimos en su momento. Ahora, también lo que hace falta, según mi modesto entender, es una gran convocatoria a los sectores sociales desde el peronismo para la formulación de un proyecto. No puede quedar el proyecto en manos de los legos, ¿no? Como pasaba en el medioevo cuando solo digamos, los monjes podían leer, escribir y los demás miraban de afuera. Me parece que el peronismo tiene que hacer una gran convocatoria a la sociedad, a esa gran parte de la sociedad que es mayoritaria y que no votó a este gobierno, porque a este gobierno solo lo votó el 40%, que dicho sea de paso, dentro de lo que es la participación y el padrón electoral es el 30%, ni siquiera es el 40%. Ahora, toda esa sociedad se siente afuera. El peronismo no la está convocando para participar del armado de un proyecto político. A ver si coincidís. Sí, Javier, pero ese análisis yo me permito discutirlo, porque ¿quién gobierna en qué país con más del 40%? No existe. No existe. Milei ganó con el 56% una segunda vuelta. Pero si hubiera ganado en primera vuelta no hubiese llegado a ese número ni de casualidad. A nosotros cuando nos tocó gobernar en el 2019 estuvimos un poquito arriba de los 40 puntos. Así funciona el sistema democrático, ¿no? No me parece que el cálculo haya que hacerlo de esa manera, ni creo tampoco que el 60% restante esté esperando algo del peronismo. También hay dentro del 40% que lo votó en esta última elección a Milei, votantes que habrán sido votantes del peronismo en su momento, ¿no? La sociedad no se casa con un espacio político. La sociedad también se vincula con quien es capaz de representar sus intereses en un momento determinado. Y el peronismo no es una doctrina filosófica. Tiene doctrina, pero el peronismo es un movimiento de poder para gobernar y tomar decisiones. Entonces, nosotros también tenemos que adaptar nuestra agenda a la capacidad de representar la posición de la sociedad en este momento, que en muchísimos aspectos cambió respecto de lo que significaba hace 5, 10, 15 años atrás, y nosotros seguimos romantizando, como decís vos, aquella agenda, y hoy es una nueva y distinta. Personalmente, nosotros de Movimiento Arraigo creemos que la agenda está íntimamente vinculado con recuperar la vida en comunidad, la comunidad organizada a partir de la reorganización de sus partes. Y eso es lo que el peronismo ha destruido al focalizar sus políticas públicas, su agenda, su estética, sus candidatos y su discurso a una pequeña fracción de la sociedad argentina, o pequeña fracción en términos geográficos, ¿no? Que es el conurbano, dejando todo lo demás
afuera. Por supuesto, si no le hablamos al sector productivo, no le hablamos al sector agropecuario, le hablamos a una pequeña porción del sector industrial o agroindustrial. Tenemos una posición geopolítica ideologizada que no busca a ver de qué manera podemos resolver otras cuestiones que no tengan que ver con posiciones ideológicas. Bueno, obviamente que eso no va a representar los intereses actuales de la sociedad. Al menos esa es mi manera de verlo, y lo digo para aportar al debate, no porque crea que tenga la verdad revelada. ¿Cuáles serían para vos los 3 o 4 puntos que el peronismo hoy tiene que explicitar de cara a la sociedad, Paco Durañona? Primero, una clara agenda económica, donde seamos muy precisos y contundentes de cómo vamos a gestionar la economía de la Argentina respecto de la cuestión fiscal, de la cuestión monetaria, del endeudamiento y del bolsillo de los argentinos. Son temas que tenemos que explicarlo con claridad, y no es una reunión de un grupo de sabios economistas que dicen un montón de cosas y queda ahí. No, para nosotros convencer a la sociedad de una agenda económica, que sería una de las bases, hay que repetirlo hasta el cansancio. Tendríamos que repetirlo casi como el Padre Nuestro, de acá al 27, para que confíen y crean en que nosotros vamos hacia ese camino. Una agenda que tenga que ver claramente con nuestra posición geopolítica en la región, con el Mercosur, con el resto del continente americano, incluyendo claramente a Estados Unidos, y por supuesto con el mundo, que tenga que ver con nuestros intereses, pero también con nuestras posibilidades, y desde ya nunca desde un lugar de dominación. Y en tercer lugar, una Argentina federal, pero profundamente federal, donde las provincias y los municipios sean parte integral de un todo, pero también tengan la suficiente autonomía para no tener que ir de rodillas a Plaza de Mayo a pedirle a un ministro de turno que le financie un cordón cuneta o un alumbrado público de un barrio, porque eso no funciona, y eso fue una época que ya se terminó. Estos serían para mí los 3 ejes primordiales y centrales. Muy interesante, Paco, muy interesante. Buenísimo, Paco Durañona, gracias por estos minutos de charla y gracias por el aporte a los oyentes de nuestro programa. No, por favor, al contrario, gracias a vos que siempre me tenés en cuenta. Un abrazo grande, Paco. Paco Durañona, otro para vos, charlando con nosotros sobre el peronismo. Y hablando de peronismo, hoy tenemos que acompañar al compañero Julio De Vido a las 18 horas a Comodoro Pi. Ya hubo una movilización a Ezeiza. Allí está detenido el compañero Julio De Vido. A ver si podemos mostrar el flyer de la convocatoria de hoy a Comodoro Pi. Una convocatoria inorgánica. Tal vez hubiese sido deseable que el peronismo como tal hubiese convocado desde todos los sectores para que esta movilización sea lo más masiva posible. Pero bueno, ha surgido desde los propios compañeros, inorgánicamente, pero a través de las redes sociales, así como hoy fueron los compañeros a las puertas de Ezeiza a las 18 horas en Comodoro Pi. También allí hubo presencia militante, esto fue a las 11 horas de la mañana, ¿no es cierto? Con la consigna basta de persecución política al peronismo. Mañana hay paro de ATE, a la Asociación de Trabajadores del Estado y su dirigente Aguiar, realmente están en movimiento, más allá de que todo el sindicalismo está totalmente adormecido, comprado y vendido, podríamos decir, porque si se compra se vende. ATE levanta las banderas como lo hiciera ya en los 90, de la mano de Germán Abdala, ahora como un dirigente extraordinario como Aguiar, a quien por supuesto el gobierno y la oligarquía lo están persiguiendo porque es el tipo que pone el cuerpo, que vanguardiza la lucha y que evidentemente con el tiempo va a quedar claramente demostrado que ATE es la organización sindical y política que abre las puertas a la resistencia, que lidera la resistencia al modelo de restauración oligárquico neoliberal anarcocapitalista al cual parece todo el mundo entregado, absolutamente todo el mundo entregado, menos los compañeros de ATE que ahí están poniendo el cuerpo como siempre, y por supuesto toda la solidaridad y el abrazo compañero al compañero secretario general Aguiar. Y nos vamos con este video
que nos recuerda el Día de la Militancia. Ayer fue el Día de la Militancia, 17 de noviembre del año 72, el primer regreso de Perón al país. La militancia cruzó los ríos, rompió las barreras, pasó por arriba de las guardias de los canas que habían llenado los caminos hacia Ezeiza, sobre todo la autopista Richeri, para que el pueblo no pase, y el pueblo pasó igual, como el agua se va acumulando y va pasando todo tipo de obstáculos. Y esa es la lección que nos deja, sin lugar a dudas, un día tan especial como el Día de la Militancia, porque el militante no es aquel que milita para un cargo o para ser funcionario. El militante es aquel que vive a través del otro, que vive los problemas del otro, que trata de solucionarlos, que acompaña, aquel que es capaz de entregarlo todo porque cree que es posible transformar la sociedad y llevar adelante la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No porque quiere nada a cambio, todo lo contrario. Si piensan en la militancia desde el punto de vista mercantilista, ahí es donde vamos a fallar. Y por eso es tan importante el Día de la Militancia. Ya el 18, en la casa de Gaspar Campos, cuando estaba Perón allí y no lo dejaban salir, tuvo que volverse Perón, recuerden ustedes, para volver definitivamente en el año 73, la gente se agolpaba y la muchedumbre estaba allí a las puertas de la casa de Gaspar Campos y Perón salía a dar sus discursos en el balcón, ¿no? Justamente, además, al mismo tiempo, desafiando a la dictadura, que no le permitía salir al balcón, que lo amenazaba con meterlo preso. Estaba lleno de causa Perón, lleno de causa como está Cristina ahora, lleno. 18 años en el exilio y el tipo tenía no sé cuántas causas aquí en la Argentina absolutamente inventadas, porque ese es el karma de nuestra sociedad. Aquellos líderes que le han dado felicidad al pueblo y grandeza a la nación siempre terminan perseguidos. Y para hacer una pequeña reseña, recordemos Belgrano, San Martín, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Mariano Moreno, todos ellos perseguidos. Qué casualidad, ¿no? Todos los tipos que dieron algo por el pueblo y por la patria, todos perseguidos, todos presos, todos o en el exilio, o fallecidos en el exilio, o fallecidos en prisión, como pasó con Hipólito Yrigoyen aquí en la Argentina, ¿no? Parece ser el sínodo común de los dirigentes que representan a los pueblos y que los representan fehacientemente en la Argentina. Tenemos que romper con esa dinámica. Para romper con esa dinámica necesitamos más militancia, más compromiso, más medios como este y más denuncias de cara a la sociedad. Que la sociedad también sea interpelada por las cagadas que hace. Y haber votado a este gobierno fue una cagada del pueblo argentino, que tiene que hacerse cargo de las cagadas que hace también, No vengo a romantizar al pueblo acá, no. El pueblo no es que siempre tiene la razón, todo lo contrario. La mayoría de las veces se equivoca. Pero nos vamos justamente haciendo mención al Día de la Militancia, que fue ayer, 17 de noviembre, pero que seguimos recordando en el día de hoy. Gracias, Martín Loza. Hasta el jueves. Nos vemos. Chau. 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista. Ahora es que tenemos que estar todos juntos, unidos, tenemos que seguir luchando, trabajando. Vamos, muchachos, tenemos que hacer que vuelva al país, el único líder de los trabajadores. Llovía y en ese avión bajaba el general. No había sido gratis para el pueblo peronista volver a traer a su líder a la patria. Los comandos civiles que nos cazaban y destruían nuestras imágenes. Los fusilamientos del general Valle y de nuestros compañeros en los basurales de José León Suárez. Los cientos de muertos en los actos relámpagos. Los miles de encarcelados durante esos 18 años de proscripción eran testigos en ese momento de que la lucha de un pueblo que está dispuesto a vencer y a dar la vida por la causa, tarde o temprano, deciden la historia. Vaya nuestro saludo a cada uno de los militantes a lo largo y ancho de nuestra patria. También queremos recordarles a aquellos antiperonistas, a aquellos gorilas y todos aquellos que han dicho alguna vez, viva el cáncer, de una manera u otra, que el peronismo
siempre vuelve. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas.